En este circuito se nos pide calcular la corriente en cada diodo, así como la corriente en el circuito y las mallas que lo conforman. Además de esto, obtener el diagrama electrónico, y estamos considerando que ambos diodos son de silicio, por lo tanto vamos a considerar el voltaje de encendido como 0.7 volts. Bien, nosotros observamos que hay una malla interna dentro del circuito o la malla general del circuito, por lo tanto vamos a deducir, vamos a encontrar que hay una corriente circulando aquí, así como una corriente externa ejercida por las fuentes pues también externas que conforman al circuito, ¿no? Esta convención de las flechas o los sentidos que va a tomar la corriente es a criterio propio, pero pues basta ver, como comentaba anteriormente en los otros ejercicios, en el otro ejemplo, que pues el poder que va, la energía que va a arrojar estas fuentes en conjunto, porque podemos apreciar que están en serie, pues es la que va a predominar, que me dé este sentido hacia la corriente, hacia acá, no hacia acá. Entonces por esto mismo también lo estamos considerando así. Bien, entonces para la malla 1, que es esta malla, digamos, externa, vamos a suponer que así, tenemos, sumados estos son, iniciando por la parte negativa de la fuente es menos 5 más menos 5, entonces tomamos como menos 10 más 100 de mi corriente I1, recordemos ley de Ohm, y por R, porque estamos usando leyes de voltaje de Kirchhoff para el análisis, entonces 10 I1 más 200 de I2 menos 200 de I1. ¿Por qué? Porque yo, al establecer los sentidos de mi corriente, pues bueno, hay una diferencia, hay un choque entre la corriente que va a circular por mi malla externa como la malla, o la corriente que está circulando en esta malla interna, ¿no? Entonces tenemos los 200 de I2 menos los 200 de I1, que pues la I está factorizada, evidentemente. Continuamos el camino, más los 0.7 de voltaje de encendido de mi diodo, más los 100 ohms de mi corriente externa. Llego a mi tierra igual a 0, ¿no? Aquí la podemos señalar. Pero pues ya sabemos que al igual a 0 es porque ya terminamos de recorrer todos los elementos. Bien. Simplificando ya la ecuación, reacomodándola, más bien dicho, recordemos que viéndolo de manera matricial, para calcular mis corrientes, lo hago a través de mi ley de Ohm de voltaje igual a I por R. Esta es la razón por la que las ecuaciones están establecidas así. Resistencia por corriente igual a mi voltaje. Entonces, mis 400 de I1, ¿por qué? Porque tengo 100 aquí, 100 acá, y mis 200 de I1. Entonces son 200, 300, 400 de I1 menos los 200 de I2 igual a 9.3, que es la resta de 10 menos el 0.7. Recordemos que todo se está despejando. Bien, entonces terminamos el análisis de la malla 1, por lo tanto tengo mi ecuación número 1 ya finalizada. Vamos a ver qué sucede con la malla que se encuentra aquí, con la corriente, cómo estaría transitando. Bien, tomando en cuenta que estoy entrando ahora por la parte negativa del diodo, recordemos, como ya les expliqué, que es menos más, entonces menos mi 0.7, y nos damos cuenta, ojo también, por algo los puse al inicio, como los tenemos en el mismo sentido, quiere decir que el análisis está considerando uno entrando por la parte negativa y otro entrando por la parte positiva, como se puede apreciar. O sea, estoy haciendo esto, ok, en este y en este, entonces estos voltajes se me van a cancelar aquí. Entonces, ¿qué me queda? La suma de estas dos resistencias, que son de mi corriente propia, o sea, la de esta malla, que son los 202, menos la diferencia anterior que también observamos aquí de la corriente inicial o la corriente 1 de la malla externa. Por eso, en esta ecuación vemos que aquí se cancelan, entonces solo nos queda, reacomodando igual, como la matriz está dada por el número de corrientes, el número de mallas, pues por eso siempre ponemos I1, I2, I3, I1, I2, dependiendo cuántas corrientes o cuántas mallas tengamos. Entonces, menos 200 I1 más los 402 igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo otro voltaje. Los que tenía se cancelaron debido a lo que les comento de cómo están polarizados los diodos. Bien,
Entonces, ¿qué observamos? Tenemos la primera ecuación, que es esta, ¿no? Y la segunda ecuación, que es esta. Nosotros algebraicamente observamos para calcular que si yo multiplico por 2 mi ecuación original, la ecuación número 2, me quedan menos 401 y yo puedo eliminar esta corriente de manera momentánea para calcularla después, de manera más sencilla. Entonces, realizamos esta operación. Observamos que 2 por menos 200 pues me da el 400 y elimino esta corriente. Hago la suma algebraica, 800 menos 200 me da 600 de I2 igual a 9.3. El 2 evidentemente multiplicó a toda la ecuación. Bien, simplemente queda calcular nuestra corriente 2 y la hemos obtenido ya aquí, 9.3 entre 600 me da 15 mA aproximadamente. Ahora, ¿qué sustituimos corriente 2 en la ecuación número 2? ¿Por qué? Porque esta es más sencilla, entre comillas, que la corriente 1. Bueno, ¿por qué también la estamos sustituyendo I2? Pues para calcular I1. Entonces, la calculamos, aquí está la sustitución, menos 201 más 400 de I2, que ya la tenemos aquí, igual a 0, operamos, calculamos I1 y nos da 6.2, este producto entre 200, 31 miliamperes. Entonces digamos que hemos terminado. ¿Por qué? Aquí de nueva cuenta va la interpretación. Si nosotros observamos aquí, y esto es desde un inicio, tanto la resistencia de aquí como la de aquí son de la misma magnitud, 200 ohms, y ambos diodos son lo mismo porque tienen el mismo voltaje, 0.7. Entonces, ¿qué me está dando a entender? Pues que la corriente que transite por uno o por el otro es idéntica, porque está exactamente repartido a la corriente que entró por aquí. Va a tener la misma repercusión aquí y aquí porque coincidieron las unidades. Entonces, yo establezco que I de 1, incluso es indiferente, puede ser diodo 1, diodo 2, diodo 2, diodo 1. Por lo que les comento. Porque son del mismo valor, son del mismo material semiconductor que es silicio. Y diodo 1, la corriente es igual a la corriente del diodo 2. Por lo tanto, la corriente en sí de ambos diodos, tanto del primero como del segundo, va a ser la diferencia entre estas corrientes calculadas I1 y 2. Entonces, si yo resto los 31 mA menos los 15 mA, me da como resultado 16. Entonces, recapitulando, obtuve las corrientes totales de las mallas que conforman el circuito para a su vez ver que el diodo está conectado en la interferencia entre esta malla externa y la interna, que al yo hacer esa diferencia de corrientes, obtengo la corriente que cae en este diodo, que como es el mismo que este, pues digamos que es como si esto no estuviera, entre comillas, porque el análisis pues no es lo mismo que hacer un análisis totalmente en serie. Entonces, por lo tanto, yo haciendo mi diferencia obtengo que la corriente en ambos diodos, que se podría decir que es el mismo, es de 16 mA aproximadamente.